La Constitución dice lo que dice, ¿no? Y entonces, teniendo en cuenta que esta charla la van a escuchar abogados, especialistas en algún caso, los más no, en la temática, por ejemplo, yo no lo soy, por ejemplo, yo no soy ningún especialista en derecho constitucional, el mío es otro palo, e incluso que lo escuchan no abogados, vamos a ver qué es lo que dice la Constitución, ¿no? Y capaz que después lo proyecto en la presentación, pero por ahora lo leo, ¿sí? Estamos hablando del artículo 90, fundamentalmente del artículo 99 de la Constitución Nacional, la norma en su inciso 19, ¿no? Pero leo el encabezamiento y después la norma. De esto es lo que vamos a estar charlando, sobre todo en lo que sigue. Se refiere, está en el capítulo que trata las atribuciones del Poder Ejecutivo, o sea, de mi ley. Y nos dice, el presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones. Y luego el inciso 19 señala, puede llenar las vacantes de los empleos que requieran el acuerdo del Senado y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima legislatura. Ahí tenemos entonces el texto. Las palabras son el punto de partida de la interpretación, no necesariamente el punto de llegada, pero como mínimo el punto de partida. Entonces ahora sí, Maximiliano, a partir de esta norma, eh, me gustaría conocer tu opinión sobre la cuestión que te había preguntado. Validez barra constitucionalidad de estas designaciones a través de decreto. Bueno, yo creo que, en primer lugar, una reflexión lateral que creo que van a haber varias en esta conversación, ¿no? La importancia de seleccionar las normas que resuelven un caso, porque uno siempre puede incorporar otras normas que no son las evidentes o las aparentes a la resolución de un caso. Yo podría decirte, bueno, el caso se resuelve por el artículo 99, eh, inciso 19, pero también se resuelve por el artículo 1 que habla de la división de poderes. Y ya estoy sugiriendo que la cuestión en un contexto más amplio puede tener una interpretación distinta. A mí personalmente me parece que en este caso hay una norma muy específica, muy clara, muy puntual y que no tenemos motivos para hacer un razonamiento que prescinda de manera alguna del contenido de esta norma. Y la norma básicamente trabaja con dos elementos. Nos dice qué cargos son los que se pueden cubrir con este procedimiento y bajo qué condiciones. ¿Cuáles son los cargos? Básicamente nos habla de vacantes de empleos que requieran acuerdo del Senado. Acá a mí me parece que la norma es amplia, es comprensiva, no fue objeto de restricciones en su sentido y alcance. En este sentido, discrepo con dos observaciones que por allí se han hecho. Una de que la idea de empleos marca cierta noción de dependencia del Poder Ejecutivo, lo cual excluiría eh, situaciones que caen fuera de la órbita funcional del Poder Ejecutivo. No lo leo yo de esa manera, no encuentro un marco semántico adecuado para esa interpretación. Y luego una postura que nos dice, bueno, pero estos son empleos generales y después hay empleos especiales que tienen algún procedimiento particular de designación. Tampoco encuentro yo que la norma nos habilite a esa lectura, porque lo que hace en realidad este artículo no es suprimir o eliminar los procedimientos particulares de designación de estos empleos, sino que los posterga. Se llena la vacante de manera inmediata y a posteriori se somete la designación a un proceso ex post de validación que deberá seguir todos los pasos y procedimientos previstos para la designación de ese cargo. En el caso de la Corte Suprema, el hecho de que exista una sesión pública, que exista una mayoría especial para el Senado, que además por decreto se haya establecido todo un sistema de adhesiones e impugnaciones, no implica que el cargo no se pueda llenar y posteriormente, en la etapa ulterior de control, realizarse todos estos procedimientos. Con lo cual, en principio, para mí, dentro de la noción de empleos, Sí. está perfectamente encuadrada la situación de un miembro de la Corte Suprema. Maximiliano, vos sabés que agrego, ¿no? Bueno, primero, para los no abogados, este tema de qué norma elegís para aplicarlo a un caso.
tiene que ver con que a veces las normas están planteadas con mucha generalidad, siempre son generales, ¿no? Las leyes, en este caso, ley en sentido amplio que incluye la Constitución, pero, bueno, entonces voy a decir, bueno, ¿cuál elijo cuando hay varias, cuando un caso, por así decirlo, cae bajo varias normas? Se le pueden aplicar varias normas. Claro, yo podría tener una norma, por ejemplo, que dijera, voy de nuevo a mi tierra, a mi distrito, una norma que regulase algo para los contratos en general. Y luego tengo una que regula esa misma materia, pero para un contrato en particular, por ejemplo, para la compraventa. Entonces voy a decir, bueno, cuando tengo una compraventa y se presenta esa situación, ponerle el que fuere, ¿no? ¿Qué norma aplico? ¿La general o la especial? Cuando son normas que disponen algo distinto, porque si disponen lo mismo, la discusión es abstracta, ¿no? Y entonces, un principio vertebral a la hora de interpretar las leyes es que la norma especial desplaza a la norma general. Entonces, coincido plenamente. Cuando tenemos algo, el constituyente se ha pronunciado en forma específica sobre este asunto. Está en el 99, inciso 19. No es que no haya que tomar en cuenta, sobre todo, grandes principios que puedan resultar de otras normas, pero está pronunciado y en la Constitución Nacional, ¿no? También hay una cuestión ahí muy interesante que es el tema histórico, ¿no? Porque creo que la historia de esta norma algo de luz echa sobre el asunto, ¿no te parece? Sí, yo creo que, a ver, es una perspectiva que tenemos que tener sin lugar a dudas en cuenta. Yo, por una cuestión de segmentar, me estoy enfocando un poco en los aspectos interpretativos de la norma, pero la cuestión histórica tiene mucho que ver, sobre todo en una materia donde vos tenés grandes corrientes interpretativas que le asignan diferente valor a esto. Tenés desde el originalismo que dice, bueno, aquí hay que interpretar como se interpretó en su momento, hasta posturas que eh, te dicen, bueno, no, no me importa lo que se quiso hacer en su momento, o le voy a dar una interpretación evolutiva. Y acá nos vamos deslizando, digamos, introduciendo la dimensión histórica, nos vamos deslizando hacia el segundo requisito, ¿no? de esta norma, que es el que se refiere a cuándo se produce la vacante. Porque eh, la norma habla de que las vacantes ocurren durante el receso del Senado y justamente la dimensión histórica es la que muchos autores dicen, bueno, pero esta norma tuvo otra razón de ser, se dictó en otro contexto que es durante recesos muy prolongados por parte del Senado, donde se producían vacantes muy extendidas, en las cuales realmente era necesario cubrir determinados cargos y por eso se dicta una norma de habilitación, lo que no tiene tanto que ver con el año legislativo que tenemos actualmente, en el cual los recesos son mucho más breves y además se pueden acortar todavía más mediante sesiones extraordinarias. Entonces, justamente esa dimensión histórica es la que eh, toman en consideración algunos autores cuando hacen este tipo de restricciones a la interpretación normativa. Lo que me parece a mí que no se puede soslayar es que esta es una norma que se ratificó. No fue objeto ni de modificaciones, ni de reformas, ni de restricciones. Es decir, se mantuvo, lo cual Sí, sí. implica que el acuerdo constitucional que existió en sus inicios, al día de hoy subsiste. No hubo un criterio de decir, bueno, esto ya no nos sirve más. Es de la época de las carretas, como decía Bien, Alfonsín. sí, totalmente. Me parece que sería interesante, Maximiliano, que compartas con todos cuáles son esas principales objeciones que evidentemente a vos no te han alcanzado para torcer tu punto de vista, pero cuáles son y qué mérito les adjudicás. Bueno, a ver, el derecho constitucional evidentemente no es algo completamente categórico, contundente, no lo es el derecho en general y mucho menos el derecho constitucional con el elevado grado de abstracción que involucra y además con las diferentes perspectivas hermenéuticas que se juegan en la temática constitucional. Para no hacerlo tan complicado, yo me voy a limitar a hacer una aclaración. Se suele usar la expresión donde se dice esto es flagrantemente constitucional. Miren, la flagrancia constitucional para mí prácticamente no existe. No hay nada que sea tan claro ni tan evidente, ni hay situaciones que no puedan ser argumentadas en sentido contrario. Yo en particular, exactamente así como lo explicabas Andrés, como lo entiendo, creo que la facultad es correctamente ejercida. Puntualmente en el caso de García Mansilla, en el caso del hijo,
entiendo que le falta uno de los requisitos, que es la ocurrencia en el receso, pero en el caso de García Mansilla me parece que es acorde a la Constitución. Y hay autores que entienden que no lo es y dan razones que no son descartables, no son razones que uno pueda liberarse de ellas de una manera dogmática, por de pronto. Hay posturas procedimentalistas que nos dicen, bueno, no debe primar nunca una interpretación de una norma que afecte las reglas del juego del sistema institucional. Entonces, como estas forma de designación no es la habitual, no es la usual y estaría de alguna manera dándole mayor preponderancia al Poder Ejecutivo, habría que descartarla. Eh, una postura teleológica nos dice, bueno, el propósito de la reforma constitucional del 94 fue la de limitar el hiperpresidencialismo, con lo cual dentro de ese marco conceptual es que nosotros tenemos que interpretar esta norma y darle una aplicación acotada, reducida. Hay alguna interpretación sustancialista que nos dice, bueno, este modo de proceder afecta la transparencia, la división de poderes, altera los mecanismos regulares de designación y de esa manera afecta el sistema de pesos y contrapesos que conlleva nuestro sistema constitucional. Y luego una crítica histórica que de algún modo la adelantamos, que es la que nos dice esto es obsoleto, es una regla vieja que tiene que ver con otros momentos históricos, pero que ya no se debería aplicar en la actualidad. Yo personalmente las descarto desde mi formación intelectual y desde mi honestidad intelectual que supone, como en algún momento me enseñó el maestro cordobés Moisés Panés, someter a un juicio crítico lo que uno piensa y decir lo que realmente cree, ¿cierto? Es decir, eh, por allí hay posturas que tienen un poco más de peso en la academia o posturas que tienen argumentos estéticamente más atractivos, pero en el caso de obrar con cierta honestidad intelectual, a mí me parece que todas estas posiciones no me convencen o no me persuaden porque no se corresponden con lo que la Constitución dice. Si querés conocer más sobre el tema o sobre temas de derecho en general o derecho civil, comercial o de la empresa en particular, te invito a que veas los demás videos de nuestro canal.